Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 1 de noviembre. Nos estamos acercando al final del año. Wall Street cerró con ligeras caídas en el día de ayer y el Dow Jones Industrial, su principal indicador, se redujo 0,10% hasta 18.142,49 enteros. Mientras el Standard & Poor's 500 se redujo 0,01% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 0,02%. Indiscutiblemente que la proximidad a las elecciones el día 8 de noviembre es un factor que se mantiene presente dentro del parqué neoyorquino. Al mismo tiempo, en el día de hoy se da inicio a la reunión de la Reserva Federal que durará 2 días, aunque se desestima que en esta reunión se tomen medidas para aumentar la tasa de interés, lo cual se estima ocurrirá en el próximo diciembre. Al mismo tiempo, todos los inversores están atentos a nuevos datos de la economía norteamericana que se presentarán en el día de hoy. Por su parte, el petróleo de Texas, de referencia norteamericano, tuvo una fuerte reducción y tuvo una disminución del 3,77%, hasta $46,86 el barril, una disminución de $1,84 respecto al cierre anterior, mientras el petróleo del Brent, de referencia de Europa, se disminuyó 3,4% hasta $47,98 el barril. Realmente los inversores no ven con claridad qué va a ocurrir en la próxima reunión del 1 de noviembre, ya que hay señales sumamente confusas de cómo se va a plantear la congelación y sobre todo el tema de la reducción de las cuotas que se podrían imponer para poder recuperar los precios del petróleo de parte de la OPEP y de otros países que no son miembros de la OPEP, como Rusia, que es el principal productor mundial. Los contratos de gasolina se redujeron 2 centavos de dólar hasta $1,45 el galón y los contratos de gas natural se incrementaron 8 centavos de dólar hasta 3,03 por cada 1.000 pies cúbicos. El oro se incrementó hasta $1,278,7 la onza, con un incremento de $8. Y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro estadounidense, se incrementaron a 1,828%, mientras el dólar ganó terreno frente al euro, que se cambiaba al 1,0998. Vamos a comentar, así como en el día de ayer presentamos los datos sobre el tercer trimestre de la economía norteamericana, unos datos de Eurostat que presentan el comportamiento del tercer trimestre de la economía de la eurozona. Y realmente la economía de la eurozona no logra remontar el vuelo y avanza realmente sin pisar el acelerador, y este crecimiento se mantuvo estable en el tercer trimestre con una subida de apenas 0,3%, el mismo que en los 3 meses anteriores, de acuerdo a Eurostat, publicados en el día de ayer. La economía europea continúa sin encontrar la forma de despegar, con sus indicadores financieros debilitados, que en caso de descuido o turbulencias inesperados amenazan con hacerle regresar a la recesión, con la situación de Italia como mayor foco de inquietud. Las cifras adelantadas por la Agencia Estadística Europea están en línea con las previsiones de los analistas e indican que la fragilidad del crecimiento del bloque comunitario lo deja atrás frente a otros actores globales. Estados Unidos mejora al 2,9% anual, casi el doble respecto al 1,6% del área euro, y la ralentización china va más despacio de lo esperado mientras avanza a tasas del 6,7%. Hasta el momento la economía británica post-Brexit presenta un balance más débil. De momento el desplome de la libra esterlina y la posibilidad de que la City pierda su condición de centro financiero mundial no se ha trasladado hasta el momento
hasta el comportamiento de la economía británica, ya que el Brexit se produjo justo después de la primera mitad del año, la cual creció un 0,5% en el trimestre y avanza a un ritmo anual de 2,3%. Aunque la comparación sea desfavorable, la mejora de las perspectivas de países como Estados Unidos tienen ante todo consecuencias positivas, dado que la primera potencia mundial es el principal mercado de las exportaciones europeas, que viven un buen momento con el superávit comercial batiendo récords, sobre todo de Alemania, que representa 2/3 de ese beneficio. La zona euro tardó 8 años en volver a situar su Producto Interno Bruto en niveles precrisis de la gran recesión 2008-2009 y mantiene la tasa de desempleo ligeramente por encima del 10%, es decir, de 2 dígitos, y suma más de 5 años sin crecer a niveles dignos de ser llamados robustos, por encima del 2%, y de acuerdo a los analistas, las expectativas no son del todo halagüeñas. Eurostat no desglosa en su informe el comportamiento por países, pero el foco está puesto en Italia, la tercera economía del euro. La inquietud ante la incapacidad de Italia de articular políticas de crecimiento unidas a su alto endeudamiento y a un sector bancario cuestionado llevan señalando al país desde hace tiempo. Hasta ahora el primer ministro Matteo Renzi ha logrado esquivar la situación, pero está por ver cuánto margen le queda mientras se juega su futuro a comienzos de diciembre en un referéndum constitucional al que ha fiado su continuidad en el poder. Por si no tuviera suficientes frentes, Renzi ha abierto uno más en los últimos días con un claro desafío en Bruselas tras el terremoto que asoló el centro de Italia. Cansado de la falta de apoyo comunitario para afrontar la masiva llegada de inmigrantes a sus costas, el primer ministro estalló y se comprometió a reconstruir todo lo destruido, ignorando los objetivos del déficit marcado por Bruselas, en un duro mensaje contra las reglas tecnocráticas planteadas. La respuesta de la Comisión Europea deja entrever que aplicarán las normas con flexibilidad para el caso de Italia y estudiará la posibilidad de excluir del cálculo del déficit italiano los costes generados por los recientes terremotos. Italia peleará por tener un margen del 0,4% en sus cuentas, la mitad por los gastos relacionados con la crisis migratoria y el resto para paliar los efectos del terremoto. Pero los síntomas de la fragilidad llegan a la segunda economía del euro, Francia, que como Italia vio su economía estancarse en el segundo trimestre. Apenas ha logrado salir de su precariedad económica en el tercer trimestre, al avanzar 2 décimas, una menos de lo esperado, y hemos analizado este comportamiento de la economía francesa que ha sido afectada en el sector turismo. España sigue en el grupo de avanzada con un crecimiento trimestral que dobla el de la zona euro, pero que se ha moderado en el último trimestre. Sin embargo, el nuevo ejecutivo, Mariano Rajoy, tendrá que buscar la forma para compaginar el crecimiento con la nueva ola de ajuste exigido por Bruselas, que reclama recortes del 0,5% del PIB, unos 5.500 millones de euros. Otro tanto deberá hacer Portugal. El crecimiento de la zona euro ha reducido de un 0,5% en el primer trimestre del año a un 0,3% en los 2 trimestres subsiguientes. Por su parte, la Unión Europea se sitúa apenas una décima al situarse en un 0,4%, una sola décima por encima. La inflación ha repuntado de acuerdo al informe de Eurostat a niveles del 2014 y este dato implica que los precios repuntaron un 0,5% en octubre, apoyados en el alza del sector servicios, alimentos y tabaco, y se sitúa así en su nivel más alto desde junio del 2014. Si hace 2 años dicho comportamiento se consideraba como zona de peligro en medio del desplome de los precios, ahora los avances que ha experimentado desde mayo parecen dejar atrás el riesgo de la deflación que ha acechado a la economía. Pese a todo, la cifra aún está lejos
del objetivo del 2% que establece el Banco Central Europeo y encadena 3 años por debajo del 1%. Si se cumplen las estimaciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, la eurozona se acercará a esa meta a finales del 2018. De manera que en el caso de la economía europea continuamos viendo un lento crecimiento, el cual se ha mantenido en este último trimestre por debajo del trimestre anterior, un desempleo que se mantiene en los 2 dígitos, ligeramente por encima de los 2 dígitos, y una inflación que afortunadamente ha mejorado y ha dejado atrás el fantasma de la depresión que lo ha estado afectando en los últimos 2 años. Pero de todas maneras se mantiene esa situación de lento crecimiento que, aunque ha disminuido su nivel de deflación en términos de precios, todavía se mantienen lejos de los objetivos de política monetaria del Banco Central Europeo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.